Hoy voy a acompañarles acá en esta mañana. Vamos a hablar de un tema fundamental que es el bautismo, el bautismo en agua. En agua, ¿listo? Es importante preguntarles a ustedes cuántos de aquí ya han sido bautizados. Levanten la manito. ¿Cuántos no han sido bautizados? Entonces, uno, dos, los dos en el tiempo del Señor van a ser bautizados. Gracias, nenita hermosa. Van a ser bautizados. Es más, ellos son niños. ¿Cierto? Dice que un niño no tiene pecados, son inocentes, bien, y me alegra muchísimo verles acá. Entonces vamos a recordar un poquito esos fundamentos de lo que es el bautismo, porque muchas personas, si nosotros estamos aquí, estamos recibiendo para dar a otros. Muchas personas nos pueden preguntar, oye, ¿qué es eso del bautismo? ¿Cómo así? ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué ustedes lo hacen? ¿Por qué no bautizan a un niño? ¿Por qué hacen tal y tal cosa? Entonces es fundamental que ustedes tengan conocimiento de esto básico. Vamos a conocer que el bautismo en agua son ordenanzas instituidas por nuestro Señor Jesucristo en sus propósitos. El bautismo es una instrucción que está dada en la palabra de Dios. El bautismo, como lo dice la palabra, es una acción, se expresa en el Nuevo Testamento con un verbo griego, baptizo, que significa introducir en agua o sumergir dentro del agua. Por eso es tan importante que cuando nosotros nos bautizamos, por eso decíamos, nos tocaba sumergirlos. Hay que sumergirlos, es necesidad. Hay personas que a veces por casualidad, porque piensan, Dios mío, voy a respirar, voy a tomar, es necesario, a veces tienden a levantar la cabecita y por eso nos toca hundirlo más, porque es una ordenanza que está dada en la palabra de Dios. Tenemos dos razones fundamentales para ser bautizados. Entonces voy a pedir a ustedes algunas citas bíblicas para que me las vayan buscando. Mateo 13:13, ¿sí? Mateo 28:19. ¿Quién encontró Mateo 13:13 vamos a mirar las razones? Dime, nena. Por eso Mateo 3:13, perdón. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Exacto. Si nosotros decimos que somos cristianos, ¿cierto? Y sabemos que, ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque nuestro modelo es Cristo, ¿cierto? Si Jesús se llamara Juan, entonces nos llamaríamos ¿cómo? Juanitianos, dijéramos así. Pero somos cristianos porque como lo dice la palabra, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Entonces por eso nosotros siempre, nuestro modelo. Yo quiero preguntarles a ustedes si tienen un ser humano modelo para su vida. Cierto que sí hay seres humanos que han sido modelos en nuestra vida y tal vez nosotros tenemos muchas acciones, muchos movimientos, muchas palabras de ese ser humano. Entonces a nosotros nuestro modelo, nuestra mirada es Jesús. Y lo que Él hace, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Él dice, eso es lo que tenemos que hablar. Lo que Él piensa, que está escrito en su palabra, eso deberían ser nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestro pensamiento es la palabra de Dios. Entonces, si Jesús fue bautizado, entonces necesariamente tenemos que hacerlo. Gloria a Dios por los que ya lo han hecho. O sea, es necesario hacerlo. Porque si creemos en Él, tenemos que hacer lo que Él, porque su misma palabra lo dice, y estos seguirán a los que creen en su nombre. Haremos lo que Él hizo, y es más, dice que haremos cosas aún más grandes que las que Él hizo, porque es que Él es nuestro modelo.
Y si Él lo hizo, lo tenemos que hacer. Así que David, en el tiempo del Señor, lo va a hacer. ¿Tu nombre? David. Hay dos David aquí, ¿cierto? Lo van a hacer. Es necesario hacerlo. La segunda razón es Mateo 28, 19. ¿Qué nos dice? Él lo ordenó. Es una orden dada por Él. Por eso nuestros pastores lo hacen. Porque es una orden dada. Si no estuviese en la Biblia, no lo haríamos. Pero ahí lo dice claramente. Volvemos a leerlo, por favor. Por tanto, ir y ordenar a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y ordenar. ¿Quién lo hace? Una persona con la autoridad de Dios. Amén. Es muy necesario tener en cuenta esto, la ordenanza de Él. Todo lo que Él nos ordena, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Y dónde están las ordenanzas de Él? En la palabra, en nuestra Biblia, en nuestro manual. Lo que Él nos dice, lo debemos hacer. ¿Bien? El bautismo es una señal externa de nuestro cambio interno. ¿Cierto? Es una señal externa. Cuando nosotros nos bautizamos, ya vamos a ver más adelante, dice, por esta razón es que la iglesia primitiva exigía después del arrepentimiento el bautismo en agua. Entonces, primero está nuestro arrepentimiento, ¿cierto? Es esa señal externa que podemos manifestar, que podemos dejar ver el cambio interno. Tal vez en el momento en que recibimos al Señor, nosotros el cambio externo no se vio, ¿cierto? La piel sigue siendo la misma, los ojos siguen siendo los mismos, nuestra mirada, hay cosas que el Señor resplandece, ¿cierto? Ya cambia nuestro rostro más la alegría, ya hay cambios dados, ¿cierto? Pero el cambio que se dio internamente en las decisiones, ¿cierto? Porque nosotros cambiamos de tal manera que, como lo dice la palabra, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo pasó, ahora es todo hecho nuevo. Y cada día disfrutamos de lo nuevo, de lo que el Señor nos da. Entonces, importante que nosotros entendamos eso, ¿cierto? Es esa manifestación externa que voy a mostrar públicamente a las personas, diciéndole, oye, mire, yo recibí al Señor, yo recibí al Salvador, yo cambié mi estilo de vida. Mi estilo de vida ahora ya no es de pecado, ya no es de mundo. Mi estilo de vida ahora es santo. Y lo voy a demostrar y quiero hacerlo, ¿cierto? Entonces, por eso es ese acto público. ¿Bien? Hechos 2:37, 38, ¿qué nos dice? Es importante, mientras ustedes lo encuentran, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el bautismo no salva ni quita pecados, ¿cierto? ¿Quién es el que salva? El Señor, ¿cierto? Recibir, cuando nosotros decimos yo recibí al Señor, me salvé. ¿De qué me salvé? De la condenación eterna, ¿cierto? ¿De qué más me salvé? De la maldición. ¿De qué más me salvé? Del pecado, ¿cierto? Hubo un Salvador, Él me salvó. Como cuando nosotros estamos en la piscina ya y nos lanzamos y de un momento a otro empezamos a tomar agua y llega un Salvador y ¡pum! Me sacó, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, hubo un Salvador que me sacó, que me salvó, ¿cierto? Entonces el bautismo no salva, ¿cierto? No salva, ni tampoco perdona los pecados, ni los quita. Porque el que salva y el que quita los pecados es el Señor Jesús. Bien, encontramos Hechos 2:37, 38, por favor. Y alguien que me vaya buscando de una vez Efesios 2, 8, 9. ¿Qué nos dice, por favor, Hechos? Señora. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu
Tremendo eso, ¿cierto? Arrepiéntase, ¿cierto? Posteriormente de que se arrepiente, se bautiza. No podemos hacer primero el bautismo y después arrepentirnos, ¿cierto? No, primero recibimos al Señor, nos arrepentimos, luego de que ya comenzamos a vivir quiero mostrar públicamente, ¿cierto? Que ya definitivamente el pecado muere, quiero que me sumerjan allá, y en el momento en que salga, que todo queda sumergido y comienzo la vida nueva. ¿Amén? Amén. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no, primero, pues no quita el pecado, ¿cierto? El pecado nos lo quitó el Señor, lo llevó a la cruz. El pecado nuestro, ¿dónde está el pecado nuestro? ¿Fue puesto dónde? ¿Dónde quedaron nuestras enfermedades, nuestras dolencias? ¿En dónde? En la cruz. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos por qué cargar pecado. Él llevó, hizo esto, y los dejó allá, y nos hizo a nosotros libres. Amén. Es fundamental tener en cuenta eso, que el bautismo va después del arrepentimiento, lo que leíamos en el libro de los Hechos, ¿cierto? Donde dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean bautizados. Importante que lo tengamos muy en claro. ¿Listo? Es interesante. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8, 9? ¿Quién lo encontró? Y alguien me va buscando, por favor, Mateo 3, 5, 6. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, con el don de Dios. Exacto. Por gracia soy ¿qué? Salvos. Entonces, el bautismo es una manifestación pública que nosotros hacemos ante las personas, pero y ante el Señor, pero lo importante es que el bautismo no es salvación, sino es una ordenanza que está dada en la palabra. Por lo tanto, el bautismo es un testimonio público de fe y de una nueva vida en Cristo, ¿cierto? Por eso no les decimos, venga, los bautizamos en el baño, allá en la bañera, donde esté solamente el pastor y la persona, ¿cierto? Es algo público, públicamente. ¿Qué nos dice Mateo 3, 5, 6? Y alguien que me vaya buscando, por favor, Romanos 6, 3, 11. Sí. Bien, nuestra entonces es un testimonio público de fe y de una nueva vida en Cristo. Por eso lo hacemos públicamente. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor de Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Públicamente. ¿Qué es lo que se les pregunta en el bautismo? Cuando bajan allá, que es una emoción fuerte, algunos de corazón les hace pa, 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 pa. ¿Cierto? Emocionados. La identificación con Cristo. Señor, No se identifica la identificación con Cristo. podemos tener, sí, muy bien. Pero ¿qué es lo que nosotros nos preguntan? ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Lo confiesas como tu Señor y tu Salvador? ¿Prometes en este día delante de Él y de esta congregación serle fiel todos los días de tu vida hasta cuando Él venga? Por cuanto has creído, le has confesado y has prometido serle fiel todos los días de tu vida a partir de este tiempo, como ministros y siervos del Señor, hoy te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Es la condición para estar ahí, creo, ¿cierto? Si yo creo, es porque estoy ahí, si no, no debiera estar ahí. Se le pregunta nuevamente, pues, oiga, ¿cree en el Señor Jesús? ¿Cierto? Al creer en Él, ¿en qué estamos creyendo? En su palabra. ¿En qué más estamos creyendo? En su resurrección, en su muerte, en su sacrificio, en todo ello.
¿cierto? Pero como no podemos demorarnos tanto porque la emoción ahí, entonces simplemente la palabra cree. Al decir cree, está creyendo en toda la obra redentora del Señor. ¿Amén? Primero. Segundo, ¿qué más le preguntas? ¿Lo confiesa como tu Señor y como tu Salvador? ¿Ven? Esa parte importante y fundamental. Segundo, lo confiesa. ¿Qué es confesarlo? Hablarlo, decirlo. Yo lo confieso a Él con mi testimonio, con mi forma de actuar, con mi forma de... El testimonio nuestro es fundamental. Si yo creo en Él, hago lo que Él dice. Si yo creo en Él, le obedezco lo que Él me ordena. Y por eso se le pregunta, ¿cree? ¿Lo confiesa como su Señor y su Salvador? Entonces, sí, yo lo confieso. Él es. ¿Y qué más le preguntan ahí? ¿Promete delante de estos testigos, de esta congregación, delante de quién? De Dios, porque Él lo está viendo, Él está viendo ahí. Es más, ese momento está siendo registrado en dos partes. Uno, en ese libro donde está la historia de nuestra vida. Ahí está, fecha, hora y momento de bautismo. Y además está siendo registrado en el libro de la iglesia, por eso a ustedes les dan un diploma. Entonces, cuando le dice de la promesa, donde le están diciendo, oiga, promete realmente, dice la palabra del Señor, cuando a Dios haga promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Terrible eso, ¿cierto? Entonces, inmediatamente cuando nosotros prometemos delante de Dios y de la congregación, ¿serle qué? Fiel. ¿Y qué es serle fiel? Serle obediente a su palabra. ¿Qué es serle fiel? Llevar el estilo de vida que Él ordena, no el estilo de vida que nosotros queremos. Cambiar completamente, ¿cierto? Entonces ya posteriormente, en ese acto público, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta las promesas, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando delante de nuestro Señor. ¿Bien? Es nuestra identificación con Cristo. O sea, ahí nos identificamos. Hay personas que se identifican con otros, ¿cierto? A veces se identifican por su carácter, se identifican por ser buena gente, se identifican, dice, oiga, yo me identifico con usted como en la paciencia, ¿cierto? Nosotros nos estamos identificando con Cristo. En tres partes. La primera, nos estamos identificando en su muerte, ¿cierto? Creemos que Él murió. ¿Es así o no es así? Y que Él resucitó. ¿Me identifico con la muerte de Cristo en qué? En que Él fue a la cruz por mis pecados, por todo, por las maldiciones que recaían, por el acta de decretos que estaba levantada en contra mío. En eso nos identificamos. Entendemos el por qué murió Él, ¿cierto? Hay personas que no entienden por qué murió Él, por eso lo pintan de diferentes maneras, lo pintan en estatuas, en cosas, con una gotica de sangre aquí, con 3 rayoncitos acá, con una puntillita muy tierna acá, porque no se identifican, ellos no saben todo el sacrificio que Él hizo hasta la muerte. Amén. Nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificado juntamente con Cristo. Todo fue allá crucificado así. Entonces todo fue llevado allá. Él no lo crucificaron así, sino Él permitió llevar. Y todo quedó ¿dónde? En la cruz. Y nosotros no tenemos por qué bajar cosas de allá. En eso tenemos que estar claros. O sea, si nos identificamos en su muerte, en su crucifixión y en todo lo que Él hizo, yo no tengo que bajar de allá lo que Él dejó allá. No tengo por qué cargarlo. Amén. Eso es muy importante. Nos identificamos en su sepultura y nos identificamos en su resurrección. Por eso creemos en el primer paso de la resurrección, que Él resucitó, que Él fue crucificado, que Él estuvo en una tumba, pero que no se quedó allá,
Él pasó todo ese proceso, que resucitó, ¿cierto? ¿Se fue a dónde? Al cielo. Era necesario que Él se fuera para el cielo. Él les decía a sus discípulos, y los discípulos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tranquilos, es necesario que yo me vaya. Porque si yo me voy, va a venir alguien que va a estar con todos ustedes. Yo en este momento, en mi humanidad, no puedo estar con todos ustedes. Pero va a venir alguien que va a estar con todos ustedes. Por siempre. Y es el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, primero, en ese acto público que nosotros tenemos, que nosotros hacemos. Ya hablamos de la confesión pública que nosotros damos, que nosotros presentamos, ¿cierto? En esa confesión pública decimos que hemos muerto al pecado, ¿cierto? Es importante ya cuando nos preguntan, en esa parte pública, ya con eso estamos mostrando que hemos muerto al pecado. Es decir, que nuestra vida pecaminosa terminó ahí. Ya no hay más pecado en nuestra vida. El pecado en nosotros puede venir por un accidente. ¿Qué es un accidente? Algo que no, ¿qué? No se esperaba. Entonces puede venir una palabra, uy, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿Cierto? Pero otra cosa es cuando se medita el pecado. Entonces cuando yo lo vea, le voy a decir, mejor dicho, hasta mico. Ahí está meditando el pecado. Entonces el pecado ya en nosotros no está, ya no estamos en una vida pecaminosa, ¿cierto? Es nuestro deseo, con eso estamos mostrando públicamente que ya nuestra vida, el pecado ya no está en nosotros, que somos testimonio vivo de lo que el Señor es en nuestras vidas. Es nuestro deseo vivir, manifestar delante públicamente que nuestra vida es una vida nueva y que somos unos verdaderos discípulos del Señor. Y por eso decimos somos cristianos. ¿Bien? Romanos 6:4, por ahí ¿quién lo encuentra? Que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Despacito lo vamos a leer otra vez. ¿Por qué qué? Que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fuimos sepultados juntamente con Él, ¿cierto? ¿Fuimos sepultados o no? Claro. En nosotros existió un hombre, el viejo hombre, ¿cierto? ¿Tú participaste en esas exequias o no? ¿Fuiste testigo de esas exequias? Fuimos sepultados, morimos, resucitamos a un nuevo hombre, juntamente fuimos sepultados con Cristo. Y al ser sepultados, morimos ¿a qué? A la vieja naturaleza y resucitamos al nuevo hombre, que es lo que nos dice ahí. Seguimos con otra partecita que dice, por favor, porque fuimos juntamente sepultados con Cristo. ¿Y qué más nos dice? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva. ¿Y qué es una vida nueva? Señor, comenzar de nuevo. ¿Qué más era una vida nueva? Una vida en santidad, ¿cierto? ¿Y qué es una vida en santidad? Obediencia, obedecer ya cambia todo en nuestras vidas, ya uno va dejando El estilo de vida, estilo de vida. Cristo bibliocéntrico. ¿Y qué es un estilo de vida Cristo bibliocéntrico? Cristo La mirada puesta es nuestro modelo, ¿cierto? La vida nueva se centra en eso, en un modelo de vida Cristo bibliocéntrico. ¿Cómo así Cristo bibliocéntrico? Que Cristo es mi modelo. Y entonces me identifico y digo, yo soy cristiano. Amén. Segundo, bibliocéntrico. Nos centramos en la Biblia. ¿Cierto? Es muy importante centrarnos en la Biblia. Entonces, si yo tengo rencor, miro la Biblia, ¿qué me dice acerca del rencor? Y entonces
tengo que obedecer lo que la palabra me dice para liberarme de eso, del rencor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? El rencor, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que quitar, que no permitamos que nos llegue alguna raíz de amargura. Y dice ahí que permitan que llegue alguna raíz de amargura porque dejarán de ver la gloria de Dios. Entonces ya nos centramos en lo que la palabra de Dios dice, ya nos centramos en sus mandamientos, ya nos centramos en amar únicamente ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Empezamos a cumplir sus mandamientos, a obedecer, y comienza el reto nuestro, ¿cierto? Cuando ya lo hicimos públicamente, ya es mostrar, ¿cierto? Porque en ese acto público del bautismo, ¿a quiénes invitamos? A nuestros familiares, ¿cierto? Y muchos de esos familiares no creen, entonces van a mirar, venga, miramos a ver qué es lo que les hacen, qué. Y entonces recordamos lo que dice la palabra, ustedes son la luz del mundo, la sal, los que dan el sabor, ¿cierto? El testimonio nuestro es muy fundamental en toda nuestra vida cristiana. Por eso muchas veces tendremos que nosotros agachar la cabeza en muchos momentos de la vida. Tendremos que darle bastante al orgullo, porque es que la palabra de Dios, si soy cristo heliocéntrico, en la palabra de Dios no me dice que sea orgulloso, que sea altivo. Dice que no tenga más alto concepto de mí que el que debo tener. Es fundamental. Amén. Importante, ¿quién puede ser bautizado? ¿Quiénes podrán ser bautizados? De acuerdo a lo que ustedes ya vieron. Quien cree y reciba, Marcos 6, 15, 16, por favor. Todo el que cree. ¿Todo el que qué? El que cree. Quien cree, primero, después de creer, quien cree y recibe ¿a quién? A Cristo. ¿Y acepta qué? Y acepta su evangelio. ¿Y qué es aceptar el evangelio? Obedecer a la palabra. Obedecer la palabra. Bien, ¿qué nos dice por favor Marcos 16, 15, 16? La fe. ¿Quién lo lee por favor? Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, vamos a leer un poquito esa partecita, Marcos 16, del 15 al 16. Dice, hay un título que está comenzando el 14. Jesús comisiona ¿a quién? A los apóstoles. ¿Cierto? ¿Cuántos eran los apóstoles? 2. Pero uno salió torcido. ¿Cierto? Judas. Y el que entró al azar, a la suerte, hicieron suerte entre ellos a ver quién debía reemplazar a Judas. ¿Cierto? Con esos 12, 11, llegó el evangelio a todo el mundo. Llegó aquí a nosotros, gracias a esa instrucción que el Señor dio. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por el mundo, ¿cierto? Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Bien, primero hay que creer. Si nosotros creemos, nos bautizamos. Si nosotros no creemos, téngalo por seguro que no vamos al bautismo. Son dos acciones que se dan inmediatas. No hay ninguna restricción al Señor, ay no, pero venga, no, qué vergüenza que me hundan, que no. He creído y listo, lo que toque hacer. ¿Cierto? A donde Dios me quiera enviar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado.
ahí no nos habla del bautismo más el que no creyere. Bien, importante que nosotros, hay personas que dicen, bueno, y el que creyó y no se bautizó, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasará con esa persona? Fuera en pecado. Cree, pero no se bautizó. Es porque hay que. Tal vez no está la fe, no está la medida de fe que el Señor ha establecido. Porque el que cree perfectamente, ¿cierto? ¿Qué pasó con el eunuco? ¿Qué le dijo a Felipe? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cierto? Inmediatamente. Él le dijo, bájese. ¿A dónde? Bueno, busquemos dónde está. Él creyó inmediatamente y lo hizo. ¿Cierto? Entonces, cuando creemos, inmediatamente el paso siguiente es el bautismo. ¿Cierto? Pero aquellos que dicen, no, es que esperemos el tiempo, es que esperemos, están ahí como en ese proceso. ¿Cierto? Los dos se tienen que dar. ¿Bien? Cuando la persona dice, listo, ya creí, listo, ¿qué tengo que hacer para el bautismo? Y van y se bautizan. Mas el que no creyere, ahí no mete el Señor, ahí no se mete la palabra bautismo. Hablas del creer, mas el que no creyere será condenado. Lo que hablaba el pastor en esta mañana. ¿Cierto? Cuando el Señor le muestre el mensaje allá, mire lo que usted escribió. Fue persona que no creyó. Y realmente dice, fue condenado. ¿Bien? Señora. Hay personas que uno les habla y dicen, no, yo ya me hice bautizar desde niño, yo no necesito de más bautismo. Sobre el bautismo. Cuando son bautizados, como cuando niños, que les hacen la aspersión y todo ello. Tenemos que orar mucho por esas personas para que logren entender y comprender. La palabra de Dios nos dice que la palabra no es para ponernos a discutir con alguien. A mí hay personas que me digan, pero es que tal cosa, les explico, les hablo. Pero si siguen casi como entrar a discusión, ya, les digo, mire, esperemos, es nuestra función orar a Dios para que eso sea y pedir a Dios que nos dé la revelación y el entendimiento para poderles contar y decir qué es lo que se tiene que hacer. Por eso el Señor los está capacitando a ustedes y a nosotros acá. ¿Bien? Bien, entonces, se pueden bautizar quienes crean, ¿cierto? Le reciban y crean en el Señor. La fe es un elemento esencial en el bautismo, ya que se debe tener certeza absoluta en Jesucristo y en la decisión de morir al pecado, ¿cierto? Hay personas que reciben, dice yo recibí al Señor, pero uno los mira y siguen su misma naturaleza, siguen su vida pecaminosa, siguen todo. No fue un acto realmente profundo en la palabra, fue un acto en incredulidad, no fue sincero. Y por eso muchas personas dicen, no, es que yo soy cristiano, pero otros dicen, no, pero con esos frutos yo definitivamente no, a eso no le camino. ¿Bien? Entonces es fundamental. Segundo, quien se haya arrepentido de todos sus pecados se puede bautizar. No, entonces yo no recibí al Señor, pero me arrepiento de mis pecados. ¿Será que puede bautizarse ahí? No recibo al Señor, pero me arrepiento. Lo que hacíamos tal vez muchos de nosotros cuando estábamos en la religión católica. Confesábamos nuestros pecados, íbamos allá donde el sacerdote, nos arrodillábamos y al poquito tiempo estábamos haciendo lo mismo. ¿Cierto? Era porque no había un arrepentimiento total. El arrepentimiento total viene es cuando yo conozco la obra redentora del Señor. Dios mío, Él hizo todo eso por mí. Todo lo que pasó, todo lo que ocurrió lo hizo por mí. Realmente yo era merecedor de lo que Él hizo. Entonces cuando nos arrepentimos decimos no. Definitivamente yo tengo que valorar eso. Hay algunos que dicen lo que nada nos cuesta, y eso es lo que muchas personas hacen. Entonces, segundo es quien se ha arrepentido de todos sus pecados. Es arrepentirnos completamente, ¿cierto? Completamente. Si era mentiroso, me arrepiento de decir mentiras y de aquí en adelante no vuelvo a usar ni una. Es porque está ese arrepentimiento, porque digo no lo vuelvo a hacer. Esa persona se puede
bautizar. ¿Bien? Quien se haya hecho discípulo del Señor. Nosotros somos discípulos de Él, ¿cierto? Ahora mi pregunta es, ¿cuántos discípulos tenemos nosotros? Porque dice la palabra, vayan, hagan discípulos, bautícelos. El objetivo nuestro es ir y hacer discípulos, traerlos al bautismo, motivarlos, ¿cierto? Pero todo ello va amarradito a nuestro testimonio, a nuestra manera de vivir, a la paciencia. Si nos tuvieron paciencia a nosotros o no, ¿por qué nosotros no le tenemos paciencia a otros? Bien, es fundamental. Entonces, primer requisito para bautizarse, primero, creer. Segundo, estar arrepentido de todo. Porque si no, ¿para qué lo hace? Se va a ganar es un resfriado allá, ¿cierto? Y muy probablemente va a tomar esa agua. Y tercero, realmente ser un verdadero discípulo del Señor. Cuando miramos esas condiciones decimos, no, listo, estoy listo para... Y eso no requiere tanto tiempo. Muchas personas dicen, no, es que yo espero, es que no sé qué. Es que le está gustando la vida que está viviendo y sabe que eso demanda un carácter, demanda morir ya al pecado y a todo. Amén.